A gran festa do deporte conclúe mañá cunha das probas máis esperadas. O Campeonato do Mundo de Triatlón de longa distancia poñerá o broche de ouro a Multisport con 3 pontevedreses como claros favoritos. Javier Gómez Noia, Pablo da Pena e Saleta Castro están desexando competir na súa casa. Tengo la ilusión sobre todo de poder competir en casa, delante de mucha gente que me conoce, muchos amigos, de ver este ambientazo en Pontevedra es espectacular y bueno, pese a que es una distancia que este año pues no lo estoy preparando específicamente, mis objetivos están centrados en otros sitios, pero voy a salir a luchar como siempre, a dar lo mejor de mí mismo e intentar estar lo más arriba posible. Os pontevedreses chegan en bo estado de forma a esta proba, aínda que ningún se arrisca a dicir quen é o favorito. Llego también en un buen estado de forma, para mí sí que es mi primer gran objetivo de la temporada y bueno, es un campeonato que he preparado con muchísima ilusión, es un campeonato del mundo en casa, que es algo muy difícil que se vuelva a repetir, ojalá que no, pero que es muy difícil. Y mis expectativas pues es hacer la mejor carrera posible, darlo todo hasta la línea de meta y sobre todo disfrutar de correr una carrera de estas características en mi ciudad y de poder compartirla pues con familia, amigos y todo el público que va a estar animando. Hombre, es el defensor del título aquí, el señor da Pena. Sí, es que al final los favoritos da igual, es decir, todos vamos a salir de la misma línea de salida y da igual lo que hayas ganado en el pasado, tanto él como yo, como todos los demás. Si quieres ganar mañana, tienes que demostrar mañana que eres el mejor, no sea quien sea. Quien tiene el palmarés y tiene todo es él. La verdad es que yo sé dónde está mi nivel, él sabe dónde está su nivel, entreno con él habitualmente y no hace falta, quien lo haya visto los entrenos y todo, sabe dónde está cada uno. Algo que podería afectar aos deportistas é a baixa temperatura da auga. De cumprirse as previsións, o río Lérez contará mañá cunha temperatura por debaixo dos 15 grados, algo que obrigaría a organización a reducir a metade os 3.000 metros de natación. Es un campeonato del mundo y reducir, yo no le veo sentido a reducir de 3.000 a 1.500, o se nada o no se nada. Es decir, somos profesionales y puedo entender a lo mejor en grupos de edad, hay gente que va a estar más de una hora en el agua, que se pueda reducir, pero nosotros, no sé, yo he visto gente nadando en el río ahora mismo y tampoco parecían muy estresados. Yo creo que es un campeonato del mundo, se debería hacer la distancia oficial, o si se reduce, se deberían reducir todas proporcionalmente, no solamente una, porque si no es que varía muchísimo la carrera. Bueno, en mi caso y creo que en el de Javi nos perjudica totalmente, ¿no? Al final pues estamos hablando de que la larga distancia pues digamos que es un deporte que no hay grandes nadadores, digamos como la distancia olímpica, entonces se puede abrir un poco más de hueco y entonces al final pues tal y como veníamos hablando, al final estamos regalando casi 3 minutos a gente que no es gran nadadora y entonces claro, por nuestra parte al final salimos claramente perjudicados. O Campeonato do Mundo de Triatlón de longa distancia comezará mañá ás 8. Os pontevedreses sairán a gañar, a pasalo ben e, sobre todo, a facer desfrutar a todos os que se acerquen a ver un dos maiores espectáculos deportivos da cidade.